Muchas gracias, Angélica. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Am, el motivo de esta sesión y del debate que estamos presentando tiene que ver con algunas de las discusiones que veníamos teniendo el equipo de Albasud con distintas redes de turismo comunitario, y en el proceso de acompañar estos procesos nos dábamos cuenta de que había una serie de cuestiones que necesitábamos una mayor discusión colectiva, incorporar otras experiencias y tener más capacidad para poder entender qué cambios se estaban produciendo. Nosotros, cuando hablamos de turismo comunitario, nos estamos refiriendo fundamentalmente a un modelo de gestión en el cual las poblaciones de un determinado territorio intentan, a través de la organización colectiva, tener mayor capacidad de control sobre el funcionamiento de esta actividad. Esto luego se traduce de maneras distintas según los contextos, pero fundamentalmente de lo que estamos hablando es de esta voluntad de control colectiva y de un modelo de gestión basado en esta organización colectiva. Am, Hace 20 años atrás, el turismo comunitario estaba claramente en cuestión. En muchos de los debates académicos y de las políticas públicas o de la cooperación internacional, era frecuente que se pusiera en debate la viabilidad del turismo comunitario e incluso su atractivo. Y pronto empezó a vaticinarse su desaparición. Se ponía en cuestión y decía esto no puede durar, mientras se promovían otras estrategias de encadenamiento entre las comunidades y algunos sectores activos del capital turístico. Por ejemplo, recuerdo estrategias que discutíamos en aquellos años, como el Pro-Port Tourism o los negocios inclusivos. Y estos augurios sobre la desaparición del turismo comunitario al mismo tiempo se hacían sin tomar en cuenta ni hacer autocrítica por los errores y la mala calidad de los acompañamientos técnicos que se habían producido. Y se cuestionaba su viabilidad y al mismo tiempo no se miraba cómo estaba funcionando ese acompañamiento. Sin embargo, pese a estas predicciones negativas, al cabo de los años es evidente que el turismo comunitario se ha consolidado como una nueva actividad distinta a las llevadas tradicionalmente a cabo por las comunidades, y ha logrado ser parte de las estrategias de desarrollo rural y cada vez está más presente también en áreas periféricas de grandes metrópolis, de grandes ciudades en América Latina. Hoy en día el debate es otro. Ya no está en discusión su interés comercial o su atractivo, sino más bien si las organizaciones comunitarias están preparadas para satisfacer esta demanda creciente de sus potenciales consumidores. Y la cuestión es más bien si su dificultad para adaptarse a los ritmos y necesidades de quienes controlan el mercado emisor puede frustrar estos intereses potenciales cada vez más importantes. De nuevo, el análisis académico y político se ha planteado o ha puesto el foco en observar las capacidades de las comunidades. Y como ocurrió antes, esta discusión, este gap, trata de resolverse por la vía de cómo debería facilitarse ese encaje y esa adaptación de las comunidades al mercado emisor y sus intermediarios. Sin embargo, pensamos que este planteamiento no está captando la complejidad de los riesgos en los cuales y de los retos a los cuales se enfrenta en estos momentos el turismo comunitario como una alternativa popular ante la exclusión, el despojo y la explotación, que es al final su razón de ser. En esta discusión pareciera que la economía política está fuera del debate sobre el turismo comunitario, pero creemos que es mirando el capital y los cambios en las formas de organizar la producción y el consumo que podremos entender mejor los retos y amenazas que enfrentan hoy las organizaciones comunitarias. Y es así cuando nos damos cuenta que el turismo comunitario adquiere un carácter contradictorio y en tensión ante las actuales formas que adopta el capitalismo postfordista. El mercado turístico global
se ha transformado radicalmente en los últimos años, importante, en parte como consecuencia de los patrones de producción y consumo posfordistas y de la aceleración de los cambios tecnológicos. Y si el contexto ha cambiado, también lo está haciendo el turismo comunitario. A diferencia de los años 90, cuando empezó a promoverse este tipo de oferta vinculada a las comunidades, hoy una parte significativa de sus potenciales consumidores que demanda sus servicios y por tanto su oferta, la oferta que puede promover el turismo comunitario, ya no está a contracorriente de las demandas del mercado, está más bien en la ola de la cresta del mercado. La consolidación de un mercado post-fordista, tanto en la producción como en el consumo turístico, ha situado a la oferta comunitaria entre los muchos atractivos potenciales de estas nuevas formas de entender el turismo, en las cuales el atractivo se diversifica, se singulariza y se vuelve cada vez más particular. Pero vayamos un paso atrás. ¿Cómo entendemos el Fordismo y qué significa el posfordismo en el contexto turístico? Cuando hablamos de Fordismo, identificado desde principios del siglo XX con la producción en masa, es lo que permitió el consumo de una gran parte de la población trabajadora, de la población de capas medias, a toda una serie de bienes de consumo, desde los automóviles a los electrodomésticos, hasta incorporar también el turismo como una forma de organizar una parte del tiempo libre de las clases trabajadoras. Si el capitalismo fordista se organizaba a partir de la producción en masa, la cadena de montaje se convirtió en su cadena, en su marco de referencia central. Y esto es lo que permitió, esta capacidad de producción en masa, es lo que permitía, por un lado, este consumo generalizado de un mismo tipo de bienes y servicios, y al mismo tiempo permitió el control y la integración de las clases trabajadoras a la vez que permitía la reproducción del capital. Esto, en el ámbito turístico, se expresó muy claramente en el turismo de sol y playa y sobre todo en los resorts, todo incluido. Este modelo fordista de producción turística. Sin embargo, a partir de la crisis de 1973-75 y sobre todo a partir de la década de 1980, con la irrupción de las políticas neoliberales y cuando el capitalismo se enfrentaba a una situación en la cual era imposible mantener las tasas de ganancia, se produjeron nuevas formas de producción y de consumo que fueron favorecidas por estas políticas neoliberales. Y cada vez más las dinámicas de acumulación empezaron a producirse a partir de la fragmentación y la diferenciación. Y se extiende un modelo de acumulación flexible que trata de buscar mercados especializados, efímeros, y la descentralización se vuelve tanto en la producción como en la dispersión espacial. Esto posibilitó, a su vez, nuevas oportunidades para mercados especializados y altamente cambiantes. De alguna manera, en este nuevo contexto, la incertidumbre y la inestabilidad se apoderaron tanto de las relaciones de producción como también de los entornos de trabajo. Pero al mismo tiempo, esta dinámica logró satisfacer lo que David Harvey llama placeres compensatorios en la vida cotidiana, que esta producción fordista no tenía capacidad de satisfacer. Y esto significó nuevas posibilidades de reproducción del capital penetrando en esferas que tenían que ver con la vida cotidiana y muy especialmente con la cultura, con el ocio y también con el turismo. En términos culturales, en el ámbito del turismo, este paso, este cambio, se expresaba también con dos expresiones muy claras. El acceso al turismo, antes, durante el periodo fordista, se expresaba con esta idea de yo también he ido a, con una forma de igualarse entre poblaciones. Es decir, yo también he podido acceder a unas vacaciones en tal lugar. Recuerdo que en España, en los años 90 y tantos, una campaña de publicidad muy, muy famosa se decía Curro se va al Caribe. Esta idea de curro, este diminutivo de Francisco, esta forma popular de hablar de un trabajador que accedía a las vacaciones haciendo
yéndose de vacaciones al Caribe, un resort todo incluido, y esto era la idea de yo también he ido a. En cambio, bajo el posfordismo, lo que nos encontramos es que a través del consumo turístico se producen mecanismos ya no de igualación, sino de diferenciación, de separación. Es el mira lo que he hecho, que es distinto probablemente a lo que hayas hecho tú. Y de alguna manera el turismo sale de sus espacios tradicionales y cualquier lugar y situación se convierte en atractivo turístico, desde la producción alimentaria, la vida cotidiana en las ciudades, los lugares que desaparecerán por el cambio climático, lugares que han sido escenarios literarios o cinematográficos o incluso de muerte, y también las mismas comunidades rurales o las comunidades urbanas en áreas periféricas. De alguna manera, el turismo comunitario se encuentra en esta ola de cambio como un mercado potencial que permite garantizar la diferenciación, elementos nuevos, distintos, apelando a cuestiones muy distintas, ya sea la naturaleza, la cultura local o las conexiones con una determinada idea de ancestralidad. Y esto ha hecho que cada vez más agencias de viajes incorporaran en su oferta experiencias de turismo comunitario, o que plataformas como Airbnb u otras han empezado a fijar su atención en territorios rurales, sobre todo cuando estaban relativamente cerca de grandes territorios turísticos. O empieza a haber financiamiento importante para consolidar empresas que garanticen o que tengan la capacidad de garantizar la comercialización de esta oferta de turismo comunitario. O incluso en premios internacionales de turismo empieza a premiarse estas formas de turismo comunitario y se apela a su exotismo, se apela a su autenticidad, se apela a la oportunidad única de hacer algo singular. De alguna manera, estas transformaciones posfordistas en el capitalismo contemporáneo han dado lugar a una fuerte promoción de la heterogeneidad cultural y de todo tipo de diferencias. De alguna manera, la particularidad es convertida en un objeto de consumo y de reproducción del capital. Y uno de los ámbitos en los que más se ha notado esta dinámica es en la creciente atracción por la etnicidad. De alguna manera, por citar este libro famoso de Kamarov y Komarov, esto de la etnificación del capitalismo, esta idea de cómo se vuelve algo, esta identidad étnica se convierte en algo único, singular, atractivo y que puede garantizar estas posibilidades de un mercado cada vez más fragmentado y segmentado. Para terminar, desde la perspectiva del turismo comunitario y de los esfuerzos colectivos por gestionar la actividad turística, ¿qué significa este hecho? ¿Qué significa este cambio? ¿Qué significa estar ahora en la cresta de la ola del consumo y del atractivo turístico? Fundamentalmente es que si el debate solamente está centrado en las dificultades de las comunidades para lograr este encaje, no se está entendiendo la complejidad que tiene el turismo comunitario ni sus múltiples aristas. Es un debate que de alguna manera es confuso, no logra captar para qué sirve el turismo comunitario, que no es solamente para satisfacer las ganas de ciertos turistas de tener territorios exóticos. Turismo comunitario tiene que ver con las necesidades, los intereses de las comunidades organizadas colectivamente, también para salir de la exclusión, de la marginalización, de la pobreza, de la desigualdad, y forman parte también de proyectos de creación de vínculos. Tienen que ver con propuestas de construcción de resistencia, utilizando el turismo como una herramienta más. Si el debate solamente se focaliza aquí en ver estas posibilidades en torno a esta demanda creciente del mercado y cómo se logra satisfacerla, el riesgo que tenemos es incrementar la dependencia a este tipo de mercado y los esfuerzos para adaptarse a un mercado que es cada vez más exigente. Y de alguna manera, esto genera una cierta pérdida de sentido. Uno cree que controla el mercado y en realidad es el mercado el que lo está controlando a uno. Son esta lógica que te puedes subir y hacer bajar
de golpe en función de sus intereses. En función de lo que les interese o de las comisiones que se ofrezcan, puedes ir con unos o con otros o con los de más allá. Es decir, el riesgo está en quedar supeditado a una lógica de mercado que te puede hacer crecer mucho y al mismo tiempo te genera una enorme dependencia y vulnerabilidad. Y esto implica que no se está construyendo un mercado propio, ni se valorizan otras funciones del turismo comunitario, que de alguna manera se estaría abandonando o dejando de lado una dinámica que tiene que ver con la capacidad de control o del intento de control de las comunidades y de sus estructuras aliadas de mayor parte de este mercado distinto al del mercado potenciado por estos agentes internacionales. Y de alguna manera, lo que también se está produciendo es que esta lógica de penetración del capital en esta oferta cada vez más particular, más singular, más exótica, más auténtica, etcétera, lo que está haciendo es ampliar las dinámicas de turistificación y sus lógicas a cada vez más territorios. Al final, el punto es que estamos en un nuevo terreno de disputa. La cuestión no es si esto nos gusta más o nos gusta menos, sino que este es el escenario de la disputa, este es el espacio que no es el de los 90, es el de nuestra actualidad, en la cual se mueve el turismo comunitario. Y eso significa un reto enorme para que las propias organizaciones comunitarias, sus redes, sus alianzas, entiendan cómo este es el nuevo escenario de conflicto, el nuevo escenario de disputa marcado por este capitalismo postfordista y que este es el baile. Y en este baile hay que saber tomar decisiones, no para adaptarse, no para negarlo, sino para saber en cada caso, en cada contexto, qué es lo más necesario, lo más oportuno y lo que se puede hacer. Pero es entender que esta es la nueva dinámica en la que se mueve el turismo comunitario, con sus potencialidades, pero también con sus riesgos y sus problemas. Es entender que estamos en un cambio de etapa, que esta lógica del turismo postfordista penetra cada vez más en mayores esferas y que el turismo comunitario se encuentra en este marco, se encuentra en el contexto de ser demandado de forma creciente por los agentes interesados no en las comunidades, sino en la reproducción del capital. Creo que desde Alba Sud queríamos situar esta discusión, este debate en torno a este escenario, porque lo que estamos viendo con las organizaciones aliadas con las que trabajamos es que este empieza a ser un tema de interpelación, de discusión, de preocupación creciente. Y por eso queríamos situar este primer elemento de discusión y si quieren con mucho gusto en la ronda de debate podemos profundizar en el aspecto que consideren. Muchísimas gracias. Muchas